Buenas noches, mi nombre es Diego Camargo, estudiante de Teología de la Fundación Universitaria Patricia Siemens. Y hoy quiero hablar un poco acerca de la lectura de quién es un teólogo, cuáles son los retos y desafíos que deja esta lectura no solo en Latinoamérica, sino también en Colombia, y cuáles son los retos personales que me deja. Es importante entender que para el teólogo la teología no es simplemente un quehacer ocasional. La teología se convierte en un ser permanente que afecta la vida entera del teólogo y que está determinada en cada uno de sus ejercicios diarios. La teología para el teólogo puede llegar a ser considerada como la ciencia de la fe, entendiendo esta ciencia como una realidad objetiva. Y de esta manera entender que el teólogo está constituido por lo que significa e implican dos palabras que marcan esta ciencia, y es ciencia y fe. De alguna u otra manera es importante también entender que un teólogo es un creyente en Dios y solo en Dios. Para un teólogo es importante, es fundamental su creencia en Dios. Es importante que para ejercer la teología pueda entender que necesita obedecer la palabra de Dios, que pueda reconocer la existencia de Dios y que pueda reconocer su revelación a través de y desde la historia. Y aquí surge una pregunta y es, ¿entonces un ateo puede llegar a ser un teólogo? Bueno, es complejo el tema y es compleja la respuesta, porque la teología es un ejercicio que forma la vida del teólogo, que se puede hacer desde la dificultad, se puede hacer desde la esperanza, desde el deseo, desde el desánimo, desde el silencio e incluso desde la misma duda. Hacer teología está por encima incluso de los mismos estados de ánimos del propio hombre. Pero y siendo imagen y semejanza de Dios, puede entender de alguna u otra manera su realidad desde Dios. Pero el único punto desde el que no se puede hacer teología es desde la negación explícita de Dios. Desde esta negación absoluta de Dios no se puede hacer teología. Por otro lado, tenemos que entender que en el quehacer teológico la fe juega un papel fundamental. La fe es un principio, tal como la luz es para el que puede ver o el sonido para el que puede escuchar, ¿cierto? La fe es un principio de vida nueva, hecho posible únicamente por la palabra y la realidad de Dios. Y esta palabra y esta realidad de Dios es recibida por el hombre de una manera o recibida desde el amor, confiando en ella, ¿cierto? Para poder responder al dinamismo que ésta requiere y a la vez dejándose llevar por sus exigencias. Y es a partir de allí que se convierte en una verdad, y se convierte en una verdad que la teología también parte de la vida cotidiana de quien la hace. Y aquí es donde viene un reto muy importante, ¿cierto? Y es donde hay un reto personal y pienso que a nivel de la teología tiene que ser un reto, y es que para el teólogo la realidad es que él tiene que ser una persona que no puede ser pasiva a las verdades de Dios. Que la teología se tiene que convertir en un todo, en una verdad inaudita en su vida cotidiana, respondiendo a los diferentes momentos de la vida, a la luz de la palabra y respondiendo con la verdad que ésta marca y denota. Y a partir de allí es importante entender cuáles son los aportes que la teología puede hacer a Latinoamérica, entendiendo que tenemos que hacer teología desde la perspectiva y la realidad de Dios. El teólogo está llamado a ser los ojos de Dios, a ser la palabra de Dios expresada a los que no la han escuchado aún. Y aquí es donde está el desafío, ¿cierto? Un desafío personal y pienso que un desafío también a nivel general en la teología. Y es que el teólogo tiene que ser consciente con la realidad que lo rodea. No puede ser indiferente. El teólogo no puede ser indiferente a lo que está pasando a su alrededor y únicamente responder desde lo que él está viviendo. El teólogo está en la obligación de responder de alguna u otra manera a lo que está pasando en la sociedad, desde la perspectiva clara y real de la palabra de Dios. Y aquí es donde viene el desafío, y es que nosotros como teólogos estamos siendo llamados a expresar nuestra verdad en todos los campos, en todos los lugares y en todas las partes donde nos encontremos. Hacer teología para nosotros tiene que ser una realidad diaria, tiene que ser una realidad constante, tiene que ser un ejercicio diario
que vamos a tener que repetir todo el tiempo para que la verdad de Dios sea proclamada donde sea que estemos. Gracias a todos por este espacio, por este tiempo. ¿Qué es un teólogo? Esta es mi respuesta y esta es mi síntesis a partir de la lectura hecha. Bendiciones.